Qué bonitos ojos tienes debajo de estas dos cejas, debajo de estas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Ah, sí, es que cómo no inspirarse ante Luisa María Alcalde. Digo, que a pesar de que es una mujer muy guapa, reconocerlo, y espero que no me oiga mi novia, si no me va a llegar con el sartenazo, pero bueno, ella sabe que mi corazoncito es de ella, pero también hay que reconocer que Luisa María Alcalde, además de guapa, es una mujer sumamente preparada. Y a pesar de que solamente tiene 31 años, es una chava que ha luchado constantemente porque haya una igualdad de salarios. Hace algunos años hizo un video en donde explicaba que era posible aumentar el salario mínimo. Que sabemos que en México el salario mínimo pues es de risa. Digo, duele más el aumento del salario mínimo que una mentada de madre. Porque aumenta ¿qué? 1 peso, 2 pesos, cuando todo lo demás aumenta 5 o 10 pesos. Pues Luisa María Alcalde ha propuesto constantemente aumentar este salario que no alcanza pero si ni para los chicles. Y en este video aclara que en estos 6 años de Andrés Manuel López Obrador se buscará aumentar el mínimo de manera decente y no pues como espera o como lo ha hecho Calderón, Fox, Peña Nieto. Un salario competitivo y no migajas como están acostumbrados a darnos. Pero chequen este interesante video de Luisa María Alcalde. Ahora, hay mucha información y muchos diagnósticos. El mismo sector empresarial, a través de la Coparmex, está exigiendo un incremento más significativo del salario mínimo, ¿no? Ellos mismos están diciendo no es suficiente, no se puede vivir con esa cantidad, que es algo que nosotros hemos sostenido siempre. Nadie puede vivir con 88 pesos diarios. Está por debajo de la pobreza, o sea, ¿no? Simplemente el salario se ha como mantenido, ¿no? Lo han limitado y ha crecido por encima de la productividad. Entonces esto ha ayudado a que hay un consenso generalizado de que se puede incrementar el salario mínimo sin que haya ningún tipo de riesgo de inflación o de inestabilidad o de riesgo para las empresas. 178 pesos al final del sexenio, entonces es la... Más o menos, sí. ¿Por qué? Porque no nos lo inventamos nosotros, sino que el Coneval ha dicho que la línea mínima de bienestar es poder tener una canasta alimenticia y una canasta de servicios por 2 personas, que es la persona que trabaja y un dependiente económico. Tenemos una propuesta inicial de en 6 años duplicar el salario mínimo. Esa es una propuesta que está a debate y que se va a ir analizando. Lo que sí es que nunca más un incremento que esté por debajo de la inflación. Cosa que acaba de suceder ahora, por cierto, en Luis como secretario de Hacienda, pero en 2017, necesitamos un incremento paulatino. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Va a ser diferenciado seguramente en lo que tiene que ver con el norte o la frontera, ¿no? Que va a tener un tratamiento diferente. En el resto es un incremento paulatino. Como ejemplo te pongo, Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno, su política salarial siempre fue inflación más 2%. Vamos a evaluar que sea por encima de ese porcentaje, ¿no? Porque la verdad es que quedó, es decir, no hay ningún problema, incluso los mismos empresarios están de acuerdo, porque se ha quedado estancado. Ella lo pone claro, tenemos que subir el mínimo al doble cuando menos. Y el salario mínimo no puede crecer abajo de la inflación. No puede ser menor a la inflación. De nada te sirve que te aumenten el salario mínimo lo mismo que hay de inflación.
Inflación es el precio que aumentan los productos de manera constante, los productos de la canasta básica. Este es el salario mínimo, la manera en la que tiene que aumentar, de manera paulatina, de manera constante, en base a la adquisición de los productos de la canasta básica. Señores, en México hay capital, pero estamos acostumbrados a facilitarle todo a los empleadores, a los dueños. Cuando la Ley Federal de Trabajo se hizo para proteger al empleado. Hoy se hace para joder al empleado. Y digo, y no soy español, tío, pero hoy la Ley Federal de Trabajo es una burla. La famosa reforma laboral nos vino a dar en la torre. Ya es un sueño poderse jubilar, poderse pensionar, con el famoso outsourcing, que es la subcontratación. Te dan contratos chiquitos, 1 mes, 3 semanas, y no generas antigüedad. Olvídate de una buena pensión. Olvídate, pues, de vivir bien en tu vejez. Luisa María Alcalde ya dio el primer paso: proponer aumentar el salario mínimo. Es una propuesta valiente, y muchos dicen, oh, es que es imposible, porque muchas cosas se regulan en base al salario mínimo. Pero esta ya no es tarea de Luisa María, quien será la próxima secretaria de Trabajo y Prevención Social. Es tarea de los diputados y senadores. ¿Por qué? Porque hace 1 año, si no mal recuerdo, se creó una unidad de medida que es para determinar los pagos del Infonavit, los créditos de Infonavit, las multas de tránsito. Pero se les hizo muy fácil a los diputados y senadores poner la unidad de medida en base al salario mínimo. Digo, son dos cosas totalmente diferentes. No entiendo por qué tienen que tener el mismo costo. Señores, ¿es viable aumentar el salario mínimo? Sí. ¿Es justo? También. No podemos seguir viviendo con 80 pesos al día. ¿Quién puede vivir con 80 pesos? Bueno, millones de mexicanos. Pero ¿quiénes de la clase política podrían vivir un solo día con 80 pesos? Trasladarse, ir a sus trabajos, a las escuelas, a las casas de los familiares, comer dignamente, sanamente. ¿Sabe por qué México es el lugar número 1 en obesidad? Porque el mexicano tiene que buscar cosas que los hacen con poquito dinero. ¿Qué hacen? Compran 1, 2 kilos de tortilla con sal y te dejan pero llenito. Por eso es necesario aumentar el salario mínimo. Las unidades de medida tienen que buscar una medida propia, a lo mejor abajo del salario mínimo. ¿Por qué? Porque también a través del gobierno de López Obrador se busca tener casas dignas, viviendas que le garanticen al ciudadano pues poder vivir bien. Es momento de que el salario mínimo recupere pues esa presencia con la que se creó. En aquellos años 50 todo sonaba muy bonito, todos nos facilitaban de cierta manera. Hoy el salario mínimo no es más que un verdadero insulto. No es más que una verdadera, puedo decir, limosna. Y por no decir una porquería. Es difícil vivir con un salario como ese. Por salarios como esos, por salarios como el salario mínimo, hay negocios informales, hay delincuencia, porque la necesidad te hace consumir ciertos productos que necesitas. Y si no los obtienes trabajando honestamente, los tienes trabajando no tan honestamente. Luisa María dice, como Andrés Manuel repite, hay que aumentar el salario mínimo al doble en la frontera. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos aranceles. Habrán 2 salarios mínimos de nueva cuenta. Pero la verdad es que México ya no aguanta salarios de miseria como los que nos dejan hoy en día. Mientras los grandes funcionarios, ministros, magistrados, el mismo presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos gana millones de pesos al mes, nosotros nos tenemos que ver como Batola. Ay, nos dejan estos 2 pesos, se los cantaría. Oye Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos,
pagas la renta, el teléfono y la luz. Con esto nos alcanza el salario mínimo. Ajá, sí, cómo no. Para nada nos alcanza. A Bartola sí, a nosotros, nanay. Recuerden que esto es Cocinando la Noticia. Yo soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video. ¡Va que va!